En los anales del tiempo, cuando las arenas del desierto guardaban secretos milenarios y el majestuoso Nilo era la arteria vital de una civilización imponente, el pueblo de Israel gemía bajo la férrea opresión del faraón en la tierra de Egipto. Durante siglos, sus lamentos por la esclavitud y el sufrimiento ascendían al cielo como un incienso amargo. Y finalmente, Dios escuchó el clamor desesperado de su pueblo. Fue entonces cuando un hombre, Moisés, un hebreo criado en la corte del mismo faraón, fue llamado por una voz divina desde una zarza ardiente para una misión monumental: liberar a su gente, acompañado por su hermano Aarón como su portavoz, y armado con la promesa de milagros y la solemne advertencia de juicios divinos. Moisés se presentó ante el obstinado y orgulloso faraón para exigir la libertad de Israel. La primera advertencia de Dios se manifestó con un poder terrible y simbólico. Ante la negativa del faraón, Aarón, siguiendo la orden divina, extendió su cayado y golpeó las aguas del Nilo frente a la corte egipcia. Al instante, el río sagrado, fuente de toda vida y prosperidad, comenzó a burbujear y se tornó de un rojo intenso, como si la sangre de la tierra misma brotara a la superficie. Los peces murieron en masa, y un hedor insoportable se extendió por todo el reino. Los egipcios, desesperados, cavaron pozos en la ribera en busca de agua potable. Pero la plaga fue total. Durante 7 largos días, esta calamidad fue un golpe directo a Api, el venerado dios del Nilo, y a la esencia misma de la vida en Egipto, demostrando la impotencia de sus deidades frente al Dios de Israel. A pesar de la devastación, el corazón del faraón permaneció endurecido ante la inquebrantable terquedad del monarca. La segunda plaga asoló a Egipto con una repulsión abrumadora. Aarón extendió su mano sobre las aguas, y millones de ranas emergieron de los ríos, canales y estanques, cubriendo cada rincón de la tierra. La plaga no respetó ni palacios ni chozas. Las ranas invadieron los hogares, saltaron sobre los lechos reales y se metieron en los hornos y las tinajas de amasar. Esta invasión era una profanación de Ket, la diosa con cabeza de rana asociada a la fertilidad, que ahora se manifestaba como un agente de asco y caos. Abrumado y disgustado, el faraón llamó a Moisés y Aarón, implorando que intercedieran ante su Dios. Prometió solemnemente liberar a Israel si la plaga cesaba. Moisés oró, y las ranas murieron, acumulándose en montones putrefactos que llenaron la tierra de una pestilencia insufrible. Pero una vez que el alivio llegó, el faraón, traicionando su palabra, volvió a endurecer su corazón. La tercera plaga no concedió tregua ni advertencia previa. Por mandato divino, Aarón golpeó el polvo de la tierra con su cayado, y ese mismo polvo se transformó en nubes de piojos o mosquitos que se aferraron a cada ser vivo en Egipto. Humanos y bestias por igual fueron atormentados por una picazón incesante y una miseria constante. Esta vez, los magos y hechiceros de Egipto, quienes habían logrado imitar las 2 primeras plagas con sus artes oscuras, se encontraron completamente impotentes, incapaces de replicar el milagro. Se presentaron ante el faraón y admitieron con temor: esto es el dedo de Dios. Sin embargo, el faraón seguía ciego a la verdad, y su negativa a dejar ir al pueblo de Israel persistió con una obstinación desafiante. El poder de Dios se manifestaba con cada plaga, cada una más intensa que la anterior, pero el orgullo del faraón lo mantenía cautivo en su propia rebeldía. La historia de las plagas es una epopeya de liberación y desafío divino, un enfrentamiento entre la voluntad de un tirano y el poder del Creador. Pero estas fueron solo las primeras. ¿Qué horrores aguardarían a Egipto en las siguientes rondas de este juicio celestial? Lo descubriremos en la segunda parte. Suscríbete, dale pulgar arriba y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia bíblica. A pesar de las 3 primeras plagas, el corazón del faraón permaneció inquebrantable, tan duro y frío como la piedra de su trono. Su arrogancia se alzaba como un monumento desafiante contra la voluntad divina, y la promesa de liberar al pueblo de Israel seguía siendo una mentira vacía, un eco sin sustancia en los grandes salones de su palacio. Dios, en su infinita justicia, no se detendría. Continuó manifestando su poder para revelar la absoluta futilidad de la resistencia humana. Con cada nuevo acto, los juicios sobre Egipto no harían más que intensificarse, llevando a la orgullosa tierra de los faraones al mismísimo borde del abismo. La cuarta plaga llegó como un zumbido ensordecedor que se transformó en una tormenta viviente.
Nubes densas y oscuras de moscas, o quizás tábanos, invadieron cada rincón de Egipto, cubriendo los palacios y las humildes cabañas por igual. La plaga trajo consigo el caos, la desesperación, la enfermedad y la suciedad, sumiendo al pueblo egipcio en una pesadilla de la que no podían despertar. Sin embargo, en medio del tormento, un milagro se hizo visible: la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, permaneció intacta, un oasis de paz en medio de la aflicción. Esta era una diferenciación visible, un castigo claro que separaba a los que servían a Dios de quienes lo desafiaban. Acorralado, el faraón llamó a Moisés y ofreció un débil compromiso: permitiría los sacrificios. Pero dentro de las fronteras de Egipto, Moisés se negó, y aunque la plaga cesó ante su palabra, el faraón, una vez aliviado, volvió a endurecer su corazón. Poco después, la quinta plaga golpeó el corazón económico y espiritual de la nación. Una mortandad terrible se abatió sobre el ganado, el pilar de la riqueza egipcia. Caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas, todos los animales de los egipcios, cayeron enfermos y perecieron en los campos y corrales. Esta catástrofe no solo representaba una ruina económica, sino que también constituía un golpe directo y humillante a deidades tan veneradas como Hathor, la diosa vaca, y Apis, el toro sagrado, cuya impotencia quedaba expuesta. Sus propios mensajeros confirmaron la devastadora noticia al faraón: mientras el ganado egipcio yacía muerto, ni un solo animal de los israelitas en Gosén había sido afectado. Aún con esta prueba irrefutable, siguió rehusándose a liberar al pueblo. Con la sexta plaga, el sufrimiento divino se hizo personal e ineludible. Siguiendo el mandato de Dios, Moisés tomó puñados de ceniza de un horno y, ante la corte del faraón, la esparció hacia el cielo. La ceniza se convirtió en un polvo fino que se asentó sobre la piel de todo ser viviente en Egipto, provocando úlceras purulentas y tumores dolorosos tanto en hombres como en animales. El dolor era tan intenso y generalizado que incluso los magos del faraón, aquellos que antes se habían opuesto a Moisés con sus trucos, fueron tan gravemente afectados que no pudieron siquiera presentarse ante él. Era una plaga que humillaba a las deidades de la salud y la curación, demostrando que no había refugio ni amparo ante el poder del Dios de Israel. Pero, una vez más, la Escritura Sagrada nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, y éste se negó a dejar ir a su pueblo. El poder de Dios había sido manifestado una y otra vez, golpeando la tierra, la economía, los dioses y los cuerpos de los egipcios. Pero el faraón se mantenía firme en su ciega rebeldía. Egipto había sido azotado, su orgullo herido y su poder cuestionado. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. Las últimas y más terribles plagas se acercaban. Castigos que dejarían una marca imborrable y sangrienta en la memoria de la historia. ¿Qué otros juicios divinos esperarían a la tierra del Nilo? No te pierdas la continuación de esta épica historia. El corazón del faraón, endurecido por el orgullo y la incredulidad, había desafiado la voluntad divina en repetidas ocasiones. 6 plagas devastadoras habían asolado Egipto, pero su obstinación no conocía límites. Ahora, Dios desataría juicios aún más terribles, culminando en la liberación de su pueblo de la opresión faraónica. Las plagas restantes no dejarían duda del poder supremo del Dios de Israel. La séptima plaga fue una manifestación apocalíptica del poder divino: granizo y fuego lloviendo del cielo. Moisés extendió su vara, y una tormenta sin precedentes arrasó Egipto, golpeando a la gente, al ganado y devastando los cultivos que las plagas anteriores habían dejado. Nadie ni nada que estuviera a la intemperie se salvó, excepto en la tierra de Gosén, donde los israelitas permanecieron ilesos. El faraón, abrumado, reconoció su pecado y pidió a Moisés que detuviera la plaga. Pero apenas cesó la tormenta, su corazón volvió a endurecerse. Las langostas, una hueste interminable, fueron el siguiente castigo. Un viento del este trajo consigo tal cantidad de estos insectos que cubrieron la superficie de Egipto, devorando cada planta, cada fruto que el granizo había dejado. La tierra quedó completamente desolada, sin rastro de vegetación. Era un ataque directo a Serapis, el dios protector de las cosechas. El faraón, viendo la ruina total de su país, volvió a llamar a Moisés y a Aarón, suplicando el fin de la plaga. Pero tan pronto como las langostas fueron barridas por el viento, su juramento de liberar a Israel se desvaneció. La novena plaga sumergió a Egipto en una oscuridad tan densa y profunda que podía sentirse
Durante 3 días, la luz desapareció por completo, sumiendo a los egipcios en la inmovilidad y el terror. Era un desafío directo al dios Sol-Ra, la deidad más importante de Egipto. En cambio, en las moradas de los israelitas, la luz seguía brillando. Esta plaga demostró la impotencia de los dioses egipcios ante el Dios de Israel. A pesar de esta clara señal, el faraón se negó una vez más a dejar ir al pueblo, amenazando a Moisés con la muerte. La plaga final y más devastadora llegó, la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva y el de los animales. Ninguno se salvó, salvo aquellos hogares israelitas que habían marcado sus dinteles con la sangre de un cordero, según la instrucción divina. En aquella noche de horror, un clamor de angustia se elevó por todo Egipto. El faraón, que había perdido a su propio hijo, finalmente cedió. Con el corazón roto, ordenó a Moisés y a todo el pueblo de Israel que abandonaran Egipto de inmediato. Así, con la 10ª y más terrible plaga, la mano de Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La historia de las 10 plagas es un testimonio eterno de la soberanía divina, la justicia y la promesa de liberación para aquellos que claman a Él. El camino hacia la libertad en el desierto aún les aguardaba, lleno de nuevos desafíos, pero el primer gran paso había sido dado, demostrando que no hay fuerza terrenal que pueda oponerse a la voluntad del Altísimo.